mucha gente que se ha volcado al vegetarianismo, ¿sí? A ser vegetariano o vegetariana. Algunos están en un mix todavía, dicen incluso, voy de a poco, los fines de semana me doy el permitido, sigo con la carne, pero entre semana solo soy vegetariano o vegetariana. Hoy queremos saber qué vinculación hay entre esto y la obesidad. ¿Cómo no ir a un especialista en el tema como es el doctor Jorge Pujol? Jorge, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Bien, bueno. Hola, Jorge. ¿Por qué vinculamos este tema hoy? Porque en general la obesidad es un hito en la decisión de muchos que toman la decisión de ser vegetarianos. Ajá. Entonces, hay que aclarar algunas cositas. Por empezar, el ser humano es omnívoro. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo que está preparado para comer de todo. Sí. Vegetales, carnes, proteínas y todo el mundo es para nosotros, digamos. Sí. De hecho, hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa, que es una enfermedad que se descubrió a partir del déficit de la carne. Es decir, el ser humano tiene en su estómago una proteína que se llama factor intrínseco, que está esperando que nosotros comamos un pedazo de carne que se llama factor extrínseco. Entonces, el extrínseco, que es la carne, con el intrínseco, que está el estómago, eso permite que a nivel intestinal podamos absorber la famosa vitamina B12. Sí. Entonces, cuando alguien toma la decisión de no comer carne, está faltando con el factor extrínseco que la naturaleza nos da, que es la carne. Y esto es importante saberlo, porque cuando alguien toma la decisión de no comer carne, va a tener un déficit de este elemento que es tan importante para nuestra vida. Pero un vegetariano te diría, a no ser que lo reemplace con. Claro. Claro, ahí va. Solo hay que saber que, como el ser humano necesita comer proteínas y carne, si vos tomás la decisión de no comer carne es porque tenés una especie de sensibilidad con los animales o porque culturalmente has decidido no comerla, Bien. o lo que sea, bueno, perfecto, tenés que saber que tu cuerpo necesita hacer un suplemento de este factor que te falta. Y con eso es suficiente, o sea, no hay que dramatizar la cosa, sencillamente si un hijo o alguien de la familia opta por ser vegetariano, tiene que saber que estamos en el 2022, te compras una cajita de vitamina B12, lo tomás de vez en cuando y evitas la famosa anemia perniciosa. Ese es el primer mensaje que es importante con respecto a los vegetarianos. Sí o sí con esta cajita, perdón, Jorge, porque digo, algunos no acuden a eso, sino hierro de la lenteja, no sé, lo suplantan de otra No, manera. porque no es el hierro, es la vitamina B12. B12. Ah, ok. ¿De pero acuerdo? sí o Que sí hay es algo que tiene la carne. Estaba dando un ejemplo, ¿De sí. acuerdo? Entonces, que inclusive permite que junto con la proteína que vos tenés en tu estómago se junten las dos y sea absorbida esa vitamina. Entonces, bueno, la vitamina sintetizada, vos la consumís y está. De todas maneras, los vegetarianos que comen huevo tienen también este factor, no en la cantidad ni en la calidad que lo tiene la carne, pero lo tiene. Okay. Sí. El hierro también es importante. Vos has dicho algo muy valioso porque el hierro en general, el que mejor funciona para nuestro organismo es el hierro que se llama HEM, H-E-M, Sí. de hemoglobina, que es el hierro que tiene la sangre animal. Sí. Entonces, la relación del hierro animal con el hierro vegetal es casi de 1 a 100. O sea que 100 unidades de un hierro vegetal es equivalente a 1 unidad del hierro animal. ¿Cuántos kilos de lenteja me Imagínate tengo que comer vos la lenteja, la para espinaca, reemplazar? todo eso que tienen hierro, pero bueno, no es si hay una paciente que de golpe tiene una patología menstrual y están perdiendo mucha sangre y no tiene una capacidad de recuperación y es vegetariana y no quiere comer carne, bueno, también hay suplementos de hierro que se le puede agregar, entonces tenés la suplementación. O sea, Pero estamos en llenar una de época donde pastillas- vos podés suplementar Sí, está con la bien. farmacología esto. Pero llenar de pastillas mi cuerpo y digo, No, no es evacúa la llenar. farmacología, pero Es no sé solo, si es sano es solo eso. compensar si llegas a tener una enfermedad. Porque generalmente una chica que tiene una menstruación normal no hace una anemia importante. Y con una dieta donde vos comes huevo, comes lácteos, frutas y verduras de todos los colores y formas, no hay problema. Hay prejuicios con las vitaminas, a veces las B12, si engordan a la hora de suplementar. Claro. ¿Eso es tan así o es un prejuicio? Sí, o no es un mito? prejuicio. La vitamina B12 es orexígena. O sea, ¿Eso es qué un significa? elemento que estimula el apetito.
O sea, no es que por consumirla me va a engordar, sino que abre mi apetito. Te abre y tu tengo que apetito. estar más controlada en lo que Entonces, como. si vos vas a tomar vitamina, pero de todas maneras, abre el apetito cuando hay un exceso de vitamina B12. O sea que si realmente hay una ok. falta, Va a estar hasta que cubrías tu necesidad no es tan problemático. Entonces, Ok. por eso digo de vez en cuando hacer esto. Ahora, yo estuve participando ahora del Congreso de la Sociedad Argentina de Nutrición y hubo un capítulo muy especial con respecto a los vegetarianos y esto es lo que justamente quiero dejar el mensaje, porque hay un sector de vegetarianos que no son vegetarianos, es un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, por ahí hay pacientes que son obesos y que dicen, bueno, voy a dejar de comer carne para adelgazar. Y toman esto como una cuestión de rigidez al punto que empiezan a hacer una especie de obsesión. Y los procesos obsesivos en nutrición son peligrosos. Entonces hay que saber cuándo el paciente es vegetariano por una opción ideológica, sí, funcional o por un rechazo, Sí. o ha entrado en un proceso obsesivo donde ha dicho, bueno, no como esto y no como esto, y eso es una carrera para después empezar a decir, tampoco voy a comer lo otro, tampoco puedo, y entrar en un proceso anoréxico. Entonces, hay un gran capítulo, hay un gran porcentaje de pacientes, de chicas sobre todo, porque son mujeres jóvenes, que toman la decisión de ser vegetarianas, en realidad no por los animalitos, ni por eso, sino por el hecho de que quieren adelgazar y toman esta medida. Por otro lado, a ellas le doy un mensaje. La obesidad es el producto de consumir almidones en exceso. Es decir, el cuerpo necesita hidratos de carbono, proteínas y grasa en porcentajes que son muy pequeños, pero más o menos todos comiendo de todo andamos bien. Ahora, cuando el cuerpo tiene almidón en exceso, eso el cuerpo lo agarra, lo guarda en forma de grasa y lo deposita porque es algo precioso para nuestro organismo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los vegetarianos comen mucho más harinas que los pacientes que no son vegetarianos, porque se van para el capítulo de los hidratos de carbono con almidones. Entonces terminan sin querer haciendo un contrasentido, digamos. O sea, Claro. quieren adelgazar y terminan engordando. Muchos vegetarianos engordan. Y por otro lado, también como mensaje, a veces se cree que comer harinas o almidones para celíacos son mejores que los que no son para celíacos. Que no tienen calorías. Y no hay que decimos. saber diferenciar que una cosa es ser celíaco y otra cosa es ser obeso. Los alimentos para celíacos engordan y quizás mucho más que los alimentos que no son para celíacos. Ajá. ¿De acuerdo? A ver de nuevo, Jorge, ¿cómo? Los alimentos que son para celíacos engordan tanto o más que los alimentos que no son para celíacos. Ah, y uno los... Claro, hay Porque- muchas y uno los personas que cree Porque más vos sanos. confundís claro. y decís, Ojo. bueno, yo compro para No tiene celíaco y yo harina. con esto voy más a... sano, no. Claro, porque el arroz, viste, el arroz está bien, tiene menos calorías que el otro, pero por ejemplo el maíz no. Y si vos comes productos con maíz, tenés Claro. mucho. Ah, mirá Entonces, vos. Mirá. son como ideas, viste, que hay como Sí. populares que vos decís, bueno, si yo como para celíaco, esto es sano. Para mí esos Y lugares no, que hoy porque vende el- todo el- como el- verde y esos paquetitos que te venden como imitaciones de, como que Sí, uno cree que sí, está sí. comiendo casi el mismo alfajor, casi la misma papa frita, casi no. No, exacto. En realidad hay que simplificarse mucho. En vegetarianos hay que saber que la dieta vegetariana no es una dieta mala, solo hay que saber que si entras en un proceso anémico, o sea que hacerse análisis de vez en cuando, poner cada 6 meses un análisis de sangre no viene mal, si sos vegetariana, entonces si hay un proceso anémico, hacer la compensación. La anemia perniciosa se define claramente, son glóbulos rojos que son grandotes, se llaman macrocitosis, y si hay falta de hierro, son ferropénicas, o sea que hay poco color del glóbulo rojo. Entonces con esa diferencial haces el diagnóstico y compensás a la paciente. Tengo una consulta, doctor. ¿Qué pasa con esos papás que le transmiten esto de no ingerir alimentos o alguna línea de alimentos, por ejemplo, carnes, a los niños? Digo, ¿está bien? ¿Un niño debería comer de todo hasta cierto punto? Porque entiendo que hasta cierta edad los chicos se forman en la parte ósea, en la parte cerebral. O sea, ¿los chicos necesitan sí o sí esos alimentos o pueden ser reemplazados algunos? Los chicos necesitan sí o sí estos alimentos y en realidad es bueno que coman de todo. De todo. Y el mejor consejo de los padres es, bueno, la misma libertad que tuvo él para elegir ser Claro. vegetariano, dejarle al hijo que también tenga, Que cuando elija. tenga su momento, de hacer su libertad y no imponerle Claro. una dieta distinta. Hay también
una dieta que ahí sí es peligrosa, y de hecho la Sociedad Argentina de Nutrición la está definiendo todavía como dieta patológica, porque el vegetarianismo antes era un poco discutido, Sí. que son los veganos. El vegano es aquel que ni siquiera consume huevo y lácteos. Ningún producto derivado de animal. digamos. Ningún producto derivado de animal. Entonces ahí sí entras en un déficit grave, porque hay muchos elementos proteicos, aminoácidos, fosfolípidos, aminoácidos esenciales. Por ejemplo, la fuente más importante de colina lo da la yema del huevo. Exacto. Y la colina es fundamental para nuestro cerebro, porque la acetilcolina es un neurotransmisor que nos permite la memoria, la comunicación y todo lo demás. Es decir, que nutrir a pacientes, como pasa a veces cuando son tan obsesionados o fanáticos con las dietas veganas, que hacen que los hijos sean veganos, ahí es muy peligroso. Y eso sí, hay que asumir que hay todo un rollo que hay que analizar. En medicina tenemos un refrán famoso que cuando algo no se comprende es psiquiátrico, ¿no? Entonces, cuando vos estás hablando con un paciente y te está diciendo, bueno, yo no voy a comer animalitos porque en realidad participo de un movimiento en protección de una animales, o me da cosa ver que me maten una vaca, Sí. bueno, está bien, eso es razonable, se comprende. Ahora, cuando no se comprende, que vos ves que hay una obsesión, hay un capricho, hay algo que prendamos luz amarilla, empecemos a analizar, hablemos con el entorno familiar, y hasta podemos terminar haciendo alguna terapia porque puede haber subyacentemente un trastorno de conducta alimentaria. Así que, en definitiva, las tres grandes razones son, en primer lugar, si sos vegetariano, bienvenida, pero un análisis cada 6 meses viene bien, las anemias hay que evitarlas, si son niños, tratemos de darle de todo. A veces muchos vegetarianos te dicen, mira, yo una lata de atún me como una vez por semana. O sea que podrían llegar a comer alguna proteína animal, la pueden soportar y eso podría entrar. Porque hay muchos vegetarianos que, aunque te parezca mentira, aceptan al pescado y no la carne animal. Entonces, la carne roja, digamos. Entonces, bueno, Exacto. si acepta el pescado, ahí hay un elemento proteico valioso. Que las comidas para celíacos no significa que sean mejores que las comidas para no celíacos. El celíaco es aquel que tiene un rechazo a una proteína que tiene la harina, que se llama gluten, y es una patología, que no tiene nada que ver con la obesidad, y no vas a adelgazar por comer comidas para celíacos. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, que tengamos en cuenta que puede haber debajo de una decisión de un vegetariano un trastorno de conducta alimentaria, y ahí sí es importante agarrarlos a tiempo, porque con una buena terapia preventiva podemos transformar esa decisión obsesiva en un comportamiento mucho más natural y laxo que algo tan rígido, que la rigidez en la nutrición siempre está discutida. Excelente, Jorge. Clarísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge, como Vale. siempre. Hasta pronto.